Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un review comparativa. Esta vez vamos a batir en duelo a dos de los micrófonos más utilizados, por lo menos en un Mac. Son, para mí, con Mac los más compatibles, no dan ningún problema y son súper recomendados. Si queréis iniciar una andadura en YouTube, en el mundo del podcasting y tal, cualquiera de estos dos micrófonos os puede ir muy bien, así que vamos a hacer una pequeña comparativa para que veáis cuál se adapta más a vuestras necesidades. Tenemos por un lado al Blue Yeti y por el otro al Blue Snowball. Ambos micrófonos son de condensador. Ya sabéis que tenemos dos tipos de micrófonos, los dinámicos y los de condensador. Los de condensador a mí personalmente me gustan más como suenan, pero realmente los graves suenan más graves y tal. Pero sí que es verdad que los de condensador, si cae un alfiler al lado tuyo, va a sonar en el micro, ¿vale? Capta mucho, lo capta prácticamente todo. Por eso yo también sí que es verdad que el micrófono lo posiciono más o menos a la mitad de volumen, de ganancia, y de esta manera, pues bueno, filtra bastante y, oye, yo estoy bastante contento con los micrófonos de condensador que son los que he usado siempre. Bueno, vamos a comenzar viendo el Snowball. Es un micrófono que tiene dos piezas. Por un lado tenemos el trípode y por otro lado tenemos la bola, lo que es el micrófono en sí. Es un micrófono con dos cápsulas y lo cierto es que, bueno, es una bola bastante grandota. El peso en conjunto son 460 gramos. Lo cierto es que por la parte frontal nos encontramos un LED que nos va a indicar cuando está encendido y por la parte de atrás nos vamos a encontrar la ranura para el USB y también un switch con tres posiciones. La primera posición es para el modo cardioide, para grabar podcasting, para grabar vídeos de YouTube, para grabar tú muy cerca del micrófono, ¿vale? La segunda posición es para grabar música o con volumen muy alto, si estás tocando la guitarra o lo que sea, ¿no? Lo cierto es que graba igual, también es cardioide, pero tiene una ganancia de menos 10 dB. Se reduce la ganancia para que suene mejor y no distorsione el sonido, ¿vale, chicos? Y luego tenemos la posición número 3, que es la posición omnidireccional, donde capta audio desde todos los sentidos. La posición 1 y 2, como os he dicho, es cardioide. Esto quiere decir que es una especie de corazón, de tal manera que solamente va a captar el audio que viene de frente del micrófono. Lo que tenemos en los lados y lo que tenemos detrás no se va a captar. Si os tengo que hablar del trípode, os tengo que decir que se puede alzar, ¿vale? Para que lo ajustéis un poquito el micrófono a la altura que vosotros queráis. Y también las patitas tienen unas pequeñas gomas que van muy bien para aislar las vibraciones. Ya sabéis que cualquier vibración donde está posado el micrófono la va a captar el dicho micrófono, ¿no? Pues bueno, con estas patitas de goma eliminamos todas las vibraciones para que no notemos ningún ruido. Realmente este Snowball es un micrófono, podríamos decir, semiprofesional, que suena realmente muy bien. Un dato muy importante también, la respuesta en frecuencia de este micrófono, de lo que capta al final, va desde los 40 Hz hasta los 18.000 hercios. Más o menos se dice teóricamente que el oído humano capta desde los 20 a los 20.000 hercios. Lo que pasa es que, bueno, realmente el oído humano, pues con la edad vamos perdiendo audición y realmente esto no se cumple. Así que bueno, tenemos realmente una respuesta en frecuencia bastante buena dentro de lo que cabe. Bueno, ahora vamos a ver su hermano mayor, el Blue Yeti. Es mi micrófono, ¿vale, chicos? El Snowball lo tiene Joey, también lo tiene Guillermo Mener. Es muy recomendable. Al final las conclusiones os comentaré un poquito para qué puede servir cada caso, ¿no? Depende del caso, pues te puede interesar más uno u otro, ¿no? Este Blue Yeti, lo cierto es que por la parte de frontal nos encontramos un micrófono de mute que el Snowball no tiene y vamos a poder, tocando este botón, poner el mute para que no capte nada de lo que nosotros hablamos, ¿no? También tenemos un control de volumen, que esto ya es para el jack, porque nosotros tenemos un jack de 3,5 donde podemos poner unos auriculares y así nos vamos a poder monitorizar nosotros cuando estamos hablando, y con este control de volumen de medio lo vamos a poder ajustar todo, ¿no? Por debajo tenemos el mini USB, que es el que vamos a utilizar nosotros para conectarlo al ordenador. Si nos vamos a la parte trasera nos encontramos dos cosas. Una ruedecita que es para la ganancia, que en tiempo real vamos a poder amplificar, darle más ganancia a lo que capta el micrófono. Yo lo tengo más o menos un poquito más por la mitad, yo lo tengo más o menos por la N. Y luego debajo nos encontramos un switch que tiene 4 posiciones. La primera posición es la estéreo, capta el audio por delante y también por los lados, ¿vale, chicos? El omnidireccional capta el audio por toda la cápsula. Este micrófono tiene 3 cápsulas. Luego tenemos el cardioide, que es el que utilizo yo para podcasting y para grabar los vídeos, que solamente capta el audio que tenemos de frente. Luego tenemos el modo bidireccional, que es para hacer una entrevista. Capta por delante y por detrás. Pues bueno, si queréis hacer una entrevista a alguien, el micrófono en medio y así vas a hacer la entrevista con un audio impecable. Bueno, como veis, este micrófono Yeti se puede abatir. Esto por aquí tiene unas ruedecitas para darle más fuerza y que no se mueva y tal, ¿no? Y así lo vais a poder posar donde vosotros queráis. Es muy pesado, chicos. Este micrófono pesa 1 kilo, casi 400 gramos.
Es una pasada, pero claro, al final es un micrófono que ponéis en la mesa y no vais a tener que cogerlo a mano alzada, ¿no? Por la parte de abajo también nos encontramos unas gomitas que hacen el mismo efecto, aislar las vibraciones para que no tengamos ningún ruido malicioso en nuestro audio. Otro dato muy importante del Blue Yeti es la respuesta en frecuencia, que va desde los 20 a los 20.000 Hz, como os decía al principio, es el espectro ideal que teóricamente tiene el oído humano, que ya os he dicho antes no funciona así, pero realmente este micrófono capta todas ese rango de frecuencias, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Pero para que veáis una demostración de cuál es mejor, el Snowball o el Yeti, bueno, ya os adelanto, el Snowball vale 60 euros y el Blue Yeti vale 130 euros, por lo tanto, lógicamente el Blue Yeti es mejor, habéis visto que tiene muchas más funciones. Y también el audio que capta es un poquito mejor en el Blue Yeti. Vamos a hacer una demostración con los dos micrófonos para que vosotros notéis en tiempo real cómo suena uno y cómo suena otro. Bueno chicos, vamos a hacer una prueba de grabación. Ahora estamos con este micrófono, con el Blue Yeti. Me acerco un poquito para que notéis un poquito la calidad de audio. También me alejo para que notéis un poquito la diferencia. Pero bueno, yo creo que suena un poquito mejor en calidad y sobre todo en volumen el Yeti. Y ahora chicos, estamos con el Blue Snowball. También me acerco un poquito para que notéis la diferencia. Me alejo un poquito. Fijaros la diferencia de calidad de audio. Os tengo que decir que el volumen es muy diferente. El Blue Yeti estaba al 55% y el Snowball lo hemos tenido para que suene al mismo nivel de volumen que poner al 80%. Lógicamente no tiene la misma captación uno que otro y además creo que la calidad de audio también es diferente, ¿eh? Bueno, mis conclusiones del Snowball. Es un micrófono todoterreno, ¿vale, chicos? Es un micrófono que tiene un precio increíble, 60 euros, y da un resultado de audio prácticamente profesional. Se dice semiprofesional, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta mucho el audio y yo hubiera sido muy feliz con este micrófono de verdad. Lo tiene nuestro compañero Guillermo Mener, lo tiene nuestro compañero Joey y la verdad es que lo escucharéis en los podcasts, suenan muy bien, ¿vale, chicos? Así que es un micrófono muy recomendado que suena realmente muy bien. Si queréis un poquito más, por más prestaciones o quizás por más calidad de audio, el Blue Yeti va un punto más allá. Para mí es el micrófono ideal porque este ya se considera profesional, porque la calidad de audio que ofrece, la verdad es que para mi gusto es muy buena, chicos. Son micrófonos USB que lo conectamos al ordenador y, como os he adelantado al principio, funcionan los dos fantásticamente bien con un Mac y con Windows por supuesto también, pero con Mac ya sabéis que hay algunos micrófonos USB que generan alguna incompatibilidad, que funcionan un rato y luego empiezan a petardear y tal. Estos micrófonos los podéis tener mucho rato conectado, que no va a dar ningún tipo de problema, chicos. Nada más, esta ha sido la comparativa review de estos dos micrófonos. Me gustaría que dejarais en comentarios cuál os gusta más. Lógicamente el Yeti tiene más prestaciones y suena mejor, pero me gustaría que dejarais en comentarios, si tú tuvieras que comprarte un micrófono, ¿cuál cogerías? ¿Vale? Y por qué, ¿no? Un poquito, pues, tus inquietudes y tus necesidades si realmente estás buscando un micro, ¿vale, chicos? Así también a la gente que venga a ver este vídeo comparativo en el futuro, pues le podemos dar una pequeña ayuda. A ver si entre toda la comunidad de Isenalcoders podemos dejar las cosas claras y ayudar a los que vengan detrás, ¿no? Nada más, chicos, esto ha sido todo. Espero que nos podáis ayudar con vuestro me gusta. Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!